buenos días. Estamos a jueves 7 de diciembre, un día muy marcado, ¿no?, en esta semana con tantas festividades, pero que queremos hablar de nuestra Constitución, que está de aniversario, 45 años de esta elaboración. Y lo primero de todo, vamos a dar la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando, que nos están viendo en directo a través de todos nuestros canales. Y para abordar este tema en la tertulia política de hoy, tenemos a dos invitados que están ya con nosotros y los vamos a presentar. Pilar Cortés, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y también profesora de Derecho Constitucional. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Y está también con nosotros José Ángel Jimeno, ingeniero, licenciado en Ciencias Políticas. Muy buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, estamos aquí en un día en el que vamos a hablar de este 45 aniversario de la Constitución. Seguro que muchas personas que nos están viendo o lo tienen un poquito lejos o quizás no conocen el tema en profundidad, pero me gustaría que empezásemos hablando cómo se dio esta Constitución y qué papel tuvo. Comience usted. Bueno, a ver, la Constitución del 78, yo creo que lo más importante que tenemos que destacar de ella es que nació como fruto de la generosidad de todas aquellas formaciones políticas que en aquel momento se sentaron a negociarla, a exponer negro sobre blanco lo que querían que fuese un régimen distinto del que veníamos, y ambas, o sea, todas esas formaciones políticas se dejaron, bueno, pues cosas dentro de la cartera o dentro del cajón, porque como digo, fue un acto de generosidad y de acuerdo y de consenso para poder sacar un sistema adelante. Esas formaciones políticas, aquellos protagonistas, sabían que estaban creando o estaban implantando en España un sistema democrático, y creo que, bueno, pues las cesiones que tuvieron que hacer para poder sacarlo adelante merecían la pena, porque sabían que era acabar pues con una dictadura de la que veníamos, y para que España se modernizase, evolucionase y fuese uno de los de los países democráticos que van a formar esa Unión Europea más tarde, en la que pudimos formar parte. Así que yo creo que ese texto, nuestra Carta Magna, es el pilar fundamental de nuestro sistema democrático. Creo que sentó las bases para vivir la época que hemos vivido de concordia y de democracia, y la que seguimos viviendo hasta el momento, aunque tenemos algunas alarmas que nos pueden hacer pensar otra cosa, pero creo que fue el pilar y la base fundamental en aquel momento, y que nació fruto de la generosidad y del consenso y del acuerdo de las formaciones políticas que sabían lo que estaban haciendo y lo que se jugaban. Consenso que ahora se ve lejano, ¿no? Señor Jimeno. Pues yo creo que son 9 lustros, ¿no? Yo no sé si la celebramos y que se conmemora. Digo que no sé si la celebramos porque cae en una semana pues con puente, con también alguna fiesta de gran importancia religiosa, y bueno, pues queda enmascarada efectivamente un hito que es pues la Constitución española, la aprobación por todos los españoles mayoritariamente de una norma que nos ha permitido un amplio desarrollo, que nos ha permitido una consolidación de la democracia en España, que nos ha permitido también entrar en la Unión Europea y desarrollarnos tanto económicamente como socialmente. Y quizás, ya digo, entre tanto puente y tanta fiesta queda enmascarada esa norma que surgió, como muy bien ha dicho Pilar, fruto de un acuerdo, de un consenso, y que nos ha permitido algo tan importante como la convivencia entre españoles. Yo creo que sí que lo conmemoramos y deberíamos celebrarlo. Además, evidentemente, de pues las críticas que se pueden hacer, nada es perfecto, pero efectivamente nos ha permitido tener la sociedad en la que estamos. ¿Cuáles podríamos decir que serían, ¿no?, los puntos más importantes, los acuerdos que más nos han repercutido después a los españoles y que se consensuaron, se pactaron allí? ¿De qué temas se trataron? Pues una cosa muy importante, y enlazo con lo que decía José Ángel, te voy a decirte Miguel Ángel porque acabo de estar con una persona que se llama Miguel Ángel. José Ángel, es que él dice, ningún texto es perfecto, y es verdad, y nuestra Constitución a veces cuando la leemos podemos pensar que tiene ciertas ambigüedades o ciertas lagunas, pero es un texto constitucional pensado para que
pueda gobernar cualquier formación política. Entonces tiene unos miembros lo suficientemente amplios para que quepa cualquier ideología de las que, de las formaciones políticas que se han ido alternando, y hemos visto que hemos tenido gobiernos de mayorías absolutas, hemos tenido un gobierno de coalición, hemos tenido gobiernos que lo han hecho en minoría, con lo cual la Constitución es lo suficientemente amplia como para que pueda darse esa alternancia política en las distintas formaciones, las distintas ideologías. Y luego, también decía José una cosa importante, a lo mejor puede pasar desapercibida esta celebración porque se une a un puente o porque se une a otras fiestas y la gente aprovecha pues para hacer compras, para viajar, pero yo quiero añadir algo más a eso. A veces aquellas generaciones que han nacido con la Constitución ya vigente, quizá han visto una sociedad que esas generaciones que tuvieron que pelear y luchar por esos derechos aprecian de otra manera. Yo no digo que esas generaciones no lo aprecian, porque por supuesto que aprecian que viven en una sociedad abierta, libre, llena de derechos, pero esa generación que tuvo que pelearla y que lucharla tiene un sentimiento especial añadido a lo que pueden tener las generaciones que ya han nacido en este régimen que dibujó la Constitución y que es un régimen lleno pues eso de libertades y de derechos. Los pilares fundamentales, yo creo que en aquel momento los padres de la Constitución, pero todas las formaciones políticas que les daban apoyo tenían muy claro lo que querían. Sabían que querían una monarquía parlamentaria, sabían que querían una separación de poderes, sabían que querían un Estado de Derecho, sabían que querían un régimen electoral repleto de garantías, y sabían que querían un abanico de derechos, deberes y obligaciones para los españoles, con lo cual creo que esos son los pilares fundamentales sobre los que luego pues se ha construido toda la legislación derivada de la propia Constitución. Incluso la propia Constitución no es una Constitución que tenga alguna cláusula de intangibilidad, algún precepto que no se puede. Vemos que en otros países europeos hay preceptos de sus constituciones que no se pueden modificar. Nuestra Constitución está abierta, tiene un procedimiento de reforma, y cualquier punto de la Constitución se puede reformar. Eso sí, hay puntos de la Constitución que, una vez reformados, darían lugar a un régimen distinto porque son la base, pero en cualquier caso nuestra Constitución, nuestros constituyentes fueron tan generosos que incluso dijeron que esa Constitución se podía reformar, con lo cual los legisladores que se van sucediendo a lo largo de las distintas convocatorias electorales tienen en su mano poder reformar esa Constitución. Ha hablado de los padres de la Constitución, ¿no? Tenemos figuras que todavía se nombran y se les da este cargo, ¿no? de padres de la Constitución. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué formaciones políticas componían? Bueno, pues quizás Pilar puede explicarlo mejor, pero como ella muy bien ha dicho al principio, ahí en los padres, digamos, en los ponentes principales de la Constitución, pues estaban representados prácticamente todos los partidos políticos. Estaba desde Manuel Fraga, Alianza Popular, había 3 padres fundadores de UCD, estaba el Partido Socialista, estaba también el Partido Comunista con Jordi Solé, es decir, que estaban prácticamente todo el abanico. Y además, por supuesto, en los debates parlamentarios y en todas las ponencias tomaron parte todos los partidos políticos, como muy bien ha dicho Pilar, es decir, desde las minorías catalanas, del Partido Nacionalista Vasco, Escaduca Esquerra, es decir, todos estaban representados en esa situación. Entonces, eso, pues evidentemente con los debates que hubo, que unos debates muy complicados, hay que reconocer que España prácticamente había salido de una dictadura en noviembre del 75 y los debates comienzan prácticamente en el 77, con la aprobación en el 78, debates muy complicados que hablaban sobre las Fuerzas Armadas, sobre el papel del rey, sobre el papel de la economía, de la Iglesia Católica, la organización territorial, el concepto nación y nacionalidades, todo eso se habló en ese Parlamento y se consiguió llegar a un acuerdo. Y antes decíamos lo importante de celebrar, y yo creo que efectivamente hay que volverlo a repetir. Muchos países tienen su fiesta nacional pues cuando han conseguido vencer a otro país, o han conseguido vencer en una guerra, o se han independizado. En España yo creo que el 6 de diciembre es una muy buena fecha en la que podemos celebrar la convivencia entre españoles, es decir, no nos hemos liberado de ningún otro país, no hemos vencido una guerra, sino que nos hemos vencido a nosotros mismos y hemos conseguido llegar a un acuerdo que, como digo, nos ha permitido 45 años de alternancia política, que esto es muy importante. Han podido gobernar
partidos de izquierda, de centro derecha, de derecha, junto con un crecimiento político y social muy importante. Es decir, eso es mérito de aquellos padres, de aquellos parlamentarios, y muchas veces se echa en falta cuando se habla a veces de reforma constitucional, tanto la sabiduría como la formación, como también los sacrificios de esas personas de hace 45 o 50 años, ¿no? Eso es que quizás es lo que se eche en falta, ¿no?, cuando se habla de posibles mejoras a la Constitución. También yo creo que las normas las hacen las personas. Y otro aspecto muy importante a nivel constitucional: la reforma constitucional o la Constitución no está sociológicamente en la calle. Es decir, cuando haces una encuesta de lo que le preocupa a los españoles, rara vez sale en el top la reforma constitucional. Entonces, el debate sobre la Constitución está bien debatir sobre las cosas, pero sobre todo, muchas veces se habla en temas técnicos, hay que arreglar lo que está roto, no arreglar las cosas que funcionan o funcionan bastante bien. Entonces, sociológicamente, la Constitución no está sobre la mesa. Quizás algunos partidos, desde siempre, decía Rodolfo Martín Villa, cuando se hablaba de nacionalidades en esos debates parlamentarios, que el furor nacionalista había provocado determinados conceptos como pueden ser las nacionalidades. Ahora, si preguntáramos quién está en contra de la Constitución o quién le gustaría reformarla, pues volveríamos quizás a hablar de furor nacionalista o de otras palabras. Cuando la Constitución se elaboró, como bien han dicho, venía marcada por una época de... Bueno, España salía del franquismo, ¿no? Se hizo en torno a esas bases. La sociedad ha cambiado, hemos evolucionado de otra manera. ¿Creen ustedes que, hemos hablado también ahora mismo del tema de la reforma, ¿no?, que en algunos puntos está obsoleta o que quizás habría que adaptarla a los tiempos en los que vivimos ahora? Un poco de necesidad de modernización, quizás. Pero yo creo que el texto constitucional es tan amplio como para que las leyes puedan ir modernizando. Es decir, fíjate, se habló mucho cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo, que esto no cabía en la Constitución, y sin embargo sí que fue posible encajar ese avance dentro del texto constitucional, con lo cual es muy difícil que algo no encaje en el texto constitucional, salvo que sea abiertamente inconstitucional, porque no pensemos, o sea, no el hecho de que se pueda reformar, como yo decía antes, pues quiere decir que puede haber cosas que queramos cambiar, efectivamente, como decía José Ángel, pero en este momento lo que tenemos que tener claro es que nuestra Constitución ha dibujado el sistema democrático en el que vivimos, pero que si queremos reformar la Constitución tenemos que saber dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer, porque claro, ya será un sistema distinto al que tenemos. El actual lo sabemos, es un sistema democrático, con un sistema electoral, con una división de poderes, con unos derechos, pero a lo que vayamos no sabemos lo que será. Y dentro de esa generosidad, ese acuerdo que también hacía referencia a José Ángel, yo creo que un valor muy importante de la Constitución fue que no fue el texto de nadie. Es decir, los constituyentes se sentaron a hacer un texto partiendo de cero. Pero si ahora, por ejemplo, imaginemos que el Partido Socialista lleva, digo él porque está ahora en el gobierno, trae un proyecto de reforma de la Constitución. ¿Sería la Constitución del Partido Socialista? O que lo haga el Partido Popular cuando gobierne. Sería la Constitución del Partido Popular, mientras que ellos fueron capaces de hacer un texto que era de todos. Por eso nuestro texto constitucional no es la Constitución del partido tal o del partido cual, porque fue de todos, y eso es un valor añadido. Mientras que si ahora hacemos una reforma, será la reforma de tal o de cual, y ya no será de todos, y ya iremos a un sistema diferente de lo que tenemos. Sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo. La Constitución es tan amplia que permite hacer prácticamente pues lo que estamos haciendo, es decir, todo, prácticamente todo, ¿no? Incluso ha habido momentos de cierto debate sobre reformas constitucionales. Estoy pensando, por ejemplo, pues en la sucesión del rey, ¿no? Si en vez de tener Leonor, pues hubiéramos tenido pues a un varón que se hubiera llamado Luis, o que se hubiera llamado Fernando o Carlos, o en Aragón Ramiro, etcétera, ¿no? Pues ahí hubiéramos tenido pues también un pequeño problema que, bueno, pues por suerte salió bien porque nació Leonor, ¿no? No hubiera tenido, si hubiera tenido un hermano,
un hermano varón, ¿no? Pero, por ejemplo, otros aspectos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la aplicación del 155, también muy difuso, pero que ha permitido o se permitió también mediante pues una actuación que estaba una terra incógnita, no se sabía cómo actuar porque efectivamente la Constitución pues no decía mucho, ¿no? Pero se actuó y no ha habido problemas jurídicos con esa actuación que hizo en ese momento Mariano Rajoy. O incluso, por ejemplo, cómo debe actuar Su Majestad el Rey en el caso de las elecciones generales cuando no hay una mayoría clara, ¿no? Pues llevamos 4 o 5 elecciones en las que, aunque el texto constitucional no define con absoluta pulcritud o precisión cómo debería actuar, y en determinadas maneras pues también Su Majestad el Rey ha tenido que tomar decisiones, pues bueno, pues todo se ha solventado con absoluta comodidad democrática, ¿no? No ha habido grandes problemas. En consecuencia, como bien decía Pilar, yo creo que la Constitución permite o nos ha permitido un desarrollo legal y de vida social y económica muy amplio. Y para realizar una reforma, lo primero es que debería ser una reforma muy amplia también, es decir, con un consenso muy grande que no se ve en estos momentos en prácticamente ningún aspecto político en España. En consecuencia, plantearse una reforma constitucional, aunque sea de aspectos puntuales, es muy complicado porque para aprobar esos aspectos y simplemente para discutir esos aspectos se necesita cierto consenso y cierta generosidad que en estos momentos ni siquiera se vislumbra. En estos momentos, 45 años después, estamos viendo una situación en la que muchos dicen que se está fallando, ¿no?, a esta Constitución. ¿Qué es lo que está pasando y cómo puede afectar a nuestra Constitución? Bueno, yo no sé si lo enunciaría así, pero sí que es verdad que estamos viendo como un gobierno con una serie de acuerdos y de pactos, porque no me voy a resistir a nombrarlos, sí que está intentando forzar esos límites de la Constitución. Yo lo he dicho aquí, la Constitución es lo suficientemente amplia como para que podamos, a través de la legislación ordinaria, desarrollarla y en la que podamos dar cabida a distintas formaciones políticas que están gobernando o distintas ideologías, pero sí que es verdad que tiene a mi juicio, tiene una serie de límites, y yo creo que el gobierno en la actualidad está intentando forzar esos límites. Se está hablando de una ley de amnistía. La Constitución no regula la amnistía. Alguien dice no la prohíbe, lo que no está prohibido está permitido. Bueno, eso es un razonamiento tan simple que se cae por su propio peso, porque alguien ponía el ejemplo, la esclavitud tampoco la prohíbe la Constitución y a nadie se le imagina que salga una formación política a reivindicarla. Pero sí que es verdad que de la amnistía se debatió en el periodo constituyente, se debatieron 2 enmiendas que 2 formaciones políticas presentaron y las 2 fueron rechazadas. O sea, nadie pensó que la amnistía cabía dentro de la Constitución, con lo cual la interpretación histórica, que es una forma más de interpretar, te dice que esto ya se debatió y se dijo que no cabía. En segundo lugar, la Constitución es verdad que regula el derecho de gracia, la capacidad de dar indultos, y está recogido en la Constitución, pero permite los indultos parciales, no los generales, con lo cual si no permite un indulto general que supone perdonar la pena de una forma generalizada, pero que todavía mantiene el delito porque se hizo, que cometieron, y la sentencia simplemente se le perdona la deuda, mucho menos va a permitir una amnistía, que lo que supone es que se borra el delito cometido por esas personas, con lo cual son 2 factores importantes que te hacen pensar que, bueno, pues la interpretación de la Constitución con las normas interpretativas comúnmente aceptadas no lo sostiene y no lo pasa. Y luego pensamos que los indultos están pensados y reflejan esa separación de poderes y ese equilibrio entre poderes, porque los indultos están regulados por ley, los informa el Poder Judicial y los concede el Ejecutivo, con lo cual participa Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los 3 poderes participan en la concesión de un indulto parcial, pero en la amnistía que están programando no aparecen.
O sea, no aparecen. Se han hecho a través de un proyecto, una proposición que presenta una formación política, porque de esa manera se evitan los informes preceptivos del Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial, y bueno, los va a aplicar, la van a aprobar el legislativo, que tiene evidentemente la mayoría de parte del gobierno. Entonces, es que ni siquiera se está respetando pues el equilibrio que la concesión de indultos prevé, porque es una medida importante que afecta, pues a determinados ciudadanos. Entonces yo creo que intentar forzar los miembros de la Constitución para que decir que la amnistía es constitucional, yo a mi juicio creo que es forzarla mucho. Señor Jimeno. Bueno, hay que poner sobre la mesa determinadas expresiones que se están utilizando, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando determinados políticos dicen que la Constitución es el límite, ya da buena muestra de hacia dónde va el debate, ¿no? Es decir, que se va a intentar forzar la Constitución hasta que se deje. Y lo segundo es también poner en una tesitura de barrera. Barrera tiene un concepto peyorativo negativo a la Constitución, ¿no? Cuando la Constitución permite un amplio marco, pero la colocas casi como un límite, como una barrera, como un obstáculo para determinado desarrollo político. Es decir, me parece un enfoque peligroso o incorrecto. En segundo lugar, pese a lo que ha comentado Pilar, que efectivamente la Constitución española es reformable, y de hecho lo es, en sus artículos 167 a 169, efectivamente permite esa reforma constitucional. El problema y el gran peligro de esta Constitución es reformas constitucionales que no se aprueben con esos mecanismos de reforma. Me explico. Es decir, el intérprete máximo de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Cualquier norma que emane del Parlamento, que pueda ser anticonstitucional, al final acabaría en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es un tribunal, entre comillas, político, porque lo eligen los políticos. Ese es un gran problema, porque la Constitución podría ser violentada o podría ser reformada simplemente si el Tribunal Constitucional así lo decidiera, que está formado por políticos y se basa en una mayoría. Esto es problemático. Es decir, porque la Constitución está muy bien construida, permite mecanismos de reforma y de cambio, pero con consenso. Y lo otro es una vía a la que se podría utilizar, sería una vía muy torticera y muy peligrosa. Decía, creo que era Heráclito, que los ciudadanos tienen que defender las leyes como los muros de la ciudad, efectivamente, y la Constitución hay que defenderla contra esos intentos de reforma por la vía de atrás, es decir, por leyes que emanan del Parlamento, perfectamente legítimo, pero ya digo que al final son validadas también por el Tribunal Constitucional, que es un órgano muy politizado. Y ese es un gran problema para nuestra Constitución, y eso los ciudadanos lo tienen que saber. El Tribunal Constitucional, las personas que son miembros del Tribunal Constitucional, es un órgano clave en el Estado español. Y deberíamos estar muy vigilantes ante esas personas para defender las leyes que todos nos hemos dado. ¿Creen que va a cambiar, pues hablamos de la Constitución de este año en el marco de la amnistía, ¿no? Como ya hemos comentado, si todo esto se lleva a cabo, ¿creen que va a llegar un momento en el que dentro de un año hablaremos de la Constitución de otra manera? ¿Va a haber cambios? ¿Cómo ven el futuro de nuestra Constitución? Yo personalmente creo que nadie se va a atrever a cambiar la Constitución. Creo que no va a haber ningún proceso de reforma en absoluto. Otra cosa es que por la vía extraconstitucional se intenten no modificar, porque no es modificar la palabra que yo elegiría para ello, pero sí que se quiera dar una interpretación a la Constitución que a mi juicio no se corresponde con la realidad. Es decir, es verdad que sí, que la amnistía, sí, cuando la ley esté publicada, va a llegar al Constitucional, porque ya hay formaciones políticas que han avanzado que lo van a recurrir al Constitucional y que habrá que esperar a lo que el Constitucional diga. Pero sí que es verdad que en algunos pronunciamientos del Constitucional pueden como decía José Ángel, pues introducir, no sé cómo diría, bueno, si la entienden que es constitucional, a mi juicio creo que creo que se habrá extralimitado de lo que realmente la Constitución permite. Yo así lo creo, sinceramente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una reforma constitucional en el ambiente político en el que estamos es difícilmente posible, es decir, es altísimamente improbable.
y cualquier norma que saque el Parlamento que pueda ir contra la Constitución, y como vuelvo a repetir, el único problema sería lo que podía decir el Tribunal Constitucional, eso es clave, ¿no? Bueno, y luego las reformas constitucionales, que son pues muy habituales en países europeos y occidentales, pues por supuesto tienen que ser bienvenidas, ¿no? A mí me parecería muy bien que se pensara en aumentar la dignidad de las personas en la Constitución, que se viera pues en relación a todos los temas que nos vienen encima, como la inteligencia artificial y modificaciones genéticas, etcétera. Es decir, yo creo que son temas en los que, por supuesto, puede haber cambios, y otros, ¿no? Otros, por supuesto, ya he dicho también, el tema de la sucesión de la corona es un tema que quedó allí, que parece que está de una manera fáctica solventado, pero también se podrían resolver, y otros temas, ¿no? Pero siempre con el debido consenso. Y aunque es un aspecto banal, ¿no? Pero todas las reformas constitucionales pues no tienen por qué ser positivas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la segunda enmienda de los Estados Unidos, que todo el mundo, pues los Estados Unidos tienen una constitución muy antigua, desde hace muchísimos años han hecho sus enmiendas y están muy contentos con ello, pero la segunda enmienda, por ejemplo, de Estados Unidos permite portar armas, ¿no? Es decir, que bueno, pues todo tiene su momento y hay cosas en las que las reformas constitucionales, pues en un momento se ven bien y otras veces se ven mal. Yo creo que hay que valorar y celebrar esta norma que nos ha permitido, ya digo, un amplísimo desarrollo personal y social a los españoles. Ya para ir cerrando el tema, ¿ustedes creen que en el futuro sería posible lograr un consenso político, no ya para elaborar una constitución, pero que nos recuerde a estos 45 años atrás y que nuestros políticos sean capaces de ponerse de acuerdo en favor de los españoles? Hombre, sería deseable. Lo que pasa que, claro, viendo el panorama que tenemos en la actualidad, es muy complicado imaginarte que se va a producir ese consenso. Lo que yo sí que creo que si llega ese momento de hacer una reforma constitucional, lo que habría que tener claro es dónde queremos ir. O sea, ¿qué es lo que queremos? Porque a partir de ahí es como te puedes sentar a discutir, a trabajar y a buscar ese consenso. Pero tienes que tener clarísimo dónde quieres llegar, porque yo en este momento, los que hablan de reformar la Constitución, yo no sé exactamente dónde me quieren llevar. O sea, yo no sé qué es lo que quieren hacer con ello. Y abrir el melón de la reforma constitucional tiene un peligro, y es que una vez que la abres para determinadas cosas, lo hables, como decía José Ángel, que puede ser pues o la sucesión, o hay una reforma pendiente para hablar de los discapacitados, o sea, cosas que son que todo el mundo coincidiría en ellas. El problema cuando abres el melón de la reforma constitucional es que se te puede meter cualquier cosa. Entonces hay que tener muy claro dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer, porque si no es muy muy complicado abrir el melón de esa reforma constitucional, y yo creo que en estos momentos no se dan las circunstancias para hacerlo. En un futuro, pues yo no me atrevo a aventurarlo, la verdad es que no lo sé. ¿Usted cree en ese consenso político del futuro? A ver, sería lo deseable, como ha dicho Pilar, ¿no? En estos momentos es muy complicado, ¿no? Pero muchas veces se confían cosas a los políticos que a veces no son capaces de dar. Muchas veces la sociedad, mediante organizaciones sociales, los mismos ciudadanos, deberíamos exigirlo, ¿no? Pero es difícil en estos momentos, a día de hoy, ver ese consenso cuando en cuestiones más sencillas ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo en las cosas sencillas, ¿cómo nos vamos a poner en las cosas más complicadas, ¿no? Entonces, efectivamente sería lo deseable, y ojalá los ciudadanos pues también consiguiéramos, a través de la misma sociedad civil, que tiene muchas otras opciones, pues pedir a nuestros representantes que efectivamente en determinadas cuestiones fueran más rápidos y se pusieran más de acuerdo, porque hay cuestiones, como ha dicho Pilar, que son fácilmente reformables y que se podría ser una buena metodología, ¿no? Es decir, se ve la Constitución, porque la hemos reformado 2 veces, como algo rígido, pero bueno, si se empezara a andar ese camino de acuerdos pues puntuales, pues bueno, pues todo sería más fácil, ¿no? Porque ya habría pues vías de comunicación, personas, etcétera, y en estos momentos pues ni las hay, ni a corto plazo se las espera. José Ángel Gimeno, Pilar Cortés, gracias por habernos acompañado hoy en este día. Muchas gracias a vosotros, encantada. Un placer, gracias. Y gracias también a todos los que nos han seguido en este jueves 7 de diciembre, así que les invitamos a seguir con la programación que tenemos en todos nuestros canales.